Pues nada, hola a todos, gracias por venir a la charla. Me llamo Marta Triviño y escribo como Marta Trivi en algunos medios. O sea que a diferencia de la mayoría de vosotros, yo no soy desarrolladora, sino que soy redactora cultural. Y os preguntaréis, ¿redactora cultural? Redactora cultural. Que básicamente lo que se trata es de ver películas, de jugar a juegos y ver series y después dar mi opinión. Tengo algo así como el mejor trabajo del mundo. Cuando me avisaron para esta charla, estuve pensando, a ver, si yo pudiera pudiera hablar con un grupo de desarrolladores, ¿qué les diría? Y les diría que, como seguro que sabéis, en los videojuegos hay una carencia de diversidad abismal. Que los videojuegos parece que es el cortijito de los hombres blancos fuertotes. Pero claro, lo primero es que eso ya lo sabéis, que seguro que estáis hartos de leer denuncias en internet por parte de muchos redactores. Entonces, os lo quiero decir, o sea, no os quiero decir solamente a los videojuegos les pasa eso. Os quiero decir, a los videojuegos les pasa eso y solucionarlo puede hacer vuestros juegos mejores. Porque es posible que vosotros os veáis a vosotros mismos como artistas. Yo hago videojuegos, los videojuegos son arte y yo no puedo, por muy implicado que esté en temas sociales, detenerme a meter reivindicaciones en mis juegos. A lo mejor os veis a vosotros, o sea, os veis el mundo de los videojuegos como un entretenimiento y decís, venga, como voy a entretener, no me puedo preocupar de meter reivindicaciones sociales. Pero meter esas reivindicaciones va a haceros mejor como artistas, va a hacer vuestros juegos más divertidos, va a hacer que vuestro juego llegue a más gente y eso es lo que me gustaría hablar hoy. Para empezar, os quiero explicar un poco qué es la diversidad. Diversidad es una palabra que todo el mundo dice, que en todos los medios la reclaman y tal, pero que nadie explica. Diversidad básicamente hace referencia a la diferencia y a la abundancia, a qué montón de grupos tenemos y con qué frecuencia accedemos a ese montón. ¿Y por qué es tan importante la diversidad? ¿Por qué estamos los redactores y los periodistas que no cagamos con ella? Pues porque el ser humano aprende mirando a su alrededor. Os voy a poner un ejemplo. Tengo una conocida por Twitter que hace unos meses se mudó a China y ella ha estado tuiteando todo el día el que estaba engordando. Estaba obsesionada con que estaba engordando, que había cogido 4 kilos, que estaba gorda, que se había ido a China y no había parado de comer. Cuando se pesó, descubrió que no había cogido peso. ¿Qué pasaba? Que es que estaba rodeado de gente que era diferente, cuyo cuerpo era diferente al que estaba todo el día viendo. Entonces, ver a esa gente diferente había hecho que cambiara la percepción sobre sí misma que ella tenía. El ser humano, todo el mundo, la gente aprende mirando a su alrededor, pero no solo mirando aquí en la realidad y viendo al que tenemos a nuestro lado y comparándonos con él, también mirando en la literatura a ver cómo se comportan nuestros personajes favoritos. De ahí aprendemos lo que significa ser valiente, lo que significa ser simpático, lo que significa ser un héroe. Miramos en las películas y vemos cómo es un hombre atractivo, una mujer atractiva, vemos cómo se comportan, vemos cómo se tontea, pero sobre todo aprendemos de los videojuegos, porque los videojuegos es un medio muy inmersivo. Os voy a dar una serie de datos un poco por encima. Hay estudios, o sea, se estudió cómo influían los videojuegos en la percepción de la gente. Y el estudio, en primer lugar, era poner a gente a jugar todos los días nada más durante 15 minutos. Y les dejaron hacer su avatar. Era un juego en plan como los Sims, de relacionarse. Esa gente hizo su avatar y, como todos, se hicieron ligeramente más atractivos de lo que eran. Eran más altos, eran más fuertes, eran más delgados, eran más perfectos. Pues después de una serie de semanas jugando y relacionándose unos con otros solo a través del avatar, esa gente se valoraba su cuerpo peor. O sea, esa gente terminaba de jugar, se miraba a un espejo y decía, joder, soy feo. Y se percibían feo porque su avatar era más atractivo. La segunda parte de este estudio consistía en que eran los propios científicos, los propios investigadores, los que le daban a esta gente el avatar. Y a algunas personas le dieron el avatar un poco sexualizado y a otras personas le dieron el avatar tal y como, o sea, con ropa sin sexualizar y sin poner las tetas más grandes, por ejemplo, sin poner los abdominales más marcaditos. Y descubrieron que los que estaban sexualizados se objetivizaban al relacionarse con los demás. Es decir, la tía que su avatar tenía las tetas más grandes, por ejemplo, se sentía más como un objeto sexual y cuando hablabas con los demás se valoraba peor. Porque los videojuegos son tan inmersivos y hace que te identifiques de una forma tan fuerte con tu personaje que influye en cómo te comportas. Y hablando, por ejemplo, de identificarse, ¿por qué pensáis que han tenido que incluir emojis
de varias razas y con diferentes colores de pelo. Porque la gente se comunica mejor cuando se identifica con la imagen que está mostrando. Cuando tú tienes en Twitter, por ejemplo, esto también está estudiado, cuando tú en Twitter tienes tu foto, es menos común que vayas a decirle a una tía, eres una puta. Pero cuando tienes un avatar, pongamos de anime, se ha visto que se suele meter la gente en más flame, suele la gente atacar más a otros, suele mandar más amenazas de muerte. O sea, lo que vemos nos influye a todos los niveles. Como ya os he dicho, somos muchos los redactores, los estudiosos de la cultura, que estamos todo el tiempo denunciando la falta de diversidad, porque hay una gran falta de diversidad en los videojuegos, y eso no empieza con lo que vemos en la pantalla. La falta de diversidad ya se ve detrás del juego. No sé si lo sabéis, pero solo un 20% de los desarrolladores son mujeres, cosa que por supuesto no entiendo, pero y si nos ponemos a mirar gente que sea de otra raza, si nos ponemos a mirar gente que sea de otra cultura, es decir, que no sean occidentales, las cifras son exactamente igual de escandalosas. Los videojuegos lo están haciendo ahora mismo hombres blancos. Eso, evidentemente, se traduce en que tenemos muchísimos personajes que son hombres blancos. Y nos importa, a nosotros, a los periodistas, nos importa que solo sean hombres blancos. Pero yo pienso que ha llegado un momento en el que se ha denunciado tanto que se está convirtiendo en una especie de parodia. Es algo que ya, pues sí, venga, han puesto aquí que este juego es sexista, jijijaja, vamos a seguir leyendo qué ponen después. Como que ya no tiene validez esa denuncia. Y yo personalmente pienso que hay que llegar a vosotros, a los desarrolladores, de otra forma. Y la forma es convenciéndoos de que la diversidad puede mejorar tu juego. Yo pienso que la diversidad puede hacer mejores vuestro juego en 3 sentidos. El primero es que, evidentemente, si usáis herramientas, pongamos personajes, con el que no estáis acostumbrados a trabajar, no vais a poder trabajar en automático, vais a tener que pensar todo. Si vuestro personaje no es un hombre blanco como vosotros, o como el típico personaje que se pone siempre, y es, vamos a poner un ejemplo, una chica en silla de ruedas, vais a tener que deteneros, meteros en la piel de ese personaje, pensar un momento como ese personaje y después escribir y después actuar. Entonces, de ahí van a salir ideas más originales. La segunda forma en la que la diversidad puede mejorar tu juego es porque va a añadir muchísimo subtexto a lo que estás contando. Eso lo explicaré con ejemplos que pienso que se ven mejor, lo veré más adelante. Y la tercera es que añadir diversidad puede ser una forma de ganar visibilidad. Ha hablado el compañero de antes sobre el marketing. Pues si os puede ayudar el incluir un personaje que no es lo normal para llamar la atención y para hacer vuestra campaña de marketing más efectiva, ¿por qué no usarlo? ¿Está mal que pongáis una tía de protagonista porque a muchas tías les va a gustar el juego? No, ¿por qué va a estar mal? Así que, bueno, potenciar tu creatividad es lo primero que va a hacer la diversidad. Y para explicar esto, voy a ir a una anécdota un poco personal, porque aparte de escribir en varios medios culturales, escribo ficción, ¿sabes? Tengo mis novelas y mis rollos. Y pues una mañana estaba yo trabajando en mi novela y me encontraba que tenía en la novela había unos aliens invadiendo la ciudad y había 2 personajes que estaban en puntos opuestos de la ciudad. Y estos personajes, cada uno tenía diferente información y yo necesitaba que esos 2 personajes se sentaran, hablaran la información que tenía y de ahí saliera una conclusión. Pero claro, estaban lejos, entonces dije, pues ya está, pues como estamos en el siglo XXI, que se llamen por teléfono y se lo cuenten. Y me tiré toda la mañana dándole a la tecla y escribiendo unas conversaciones de la hostia, con unos diálogos llenos de pasión. Trabajé muchísimo y justo cuando termino, y no os estoy exagerando, justo cuando termino, cuando le di a guardar, me vino una epifanía, que fue, tu personaje es sordo, gilipollas. Fue así y claro, me sentí fatal, porque había trabajado mucho, pero vale, ya vi que no podía ir a lo que había pensado en automático, no podía recurrir a la llamada de teléfono porque mi personaje tenía diversidad funcional y porque no sé si he comentado los diferentes tipos de diversidad, pues ahora lo comento, vale, porque es importante y me lo he saltado. Mi personaje concretamente tenía una diversidad funcional. Diversidad funcional es cuando una persona tiene una minusvalía o tiene una enfermedad mental o tiene cualquier tipo de cosa que haga que funcione diferente. Yo no había incluido este personaje porque quisiera, no lo hice por algo reivindicativo. Incluí este personaje porque como artista sentí que ese personaje podía ser así. Yo sentía el personaje que era sordomudo y lo escribí así. Eso me llevó a
a no poder hacer una escena en automático, que es esta llamada de teléfono, y a tener que desarrollar otra técnica para que hablaran. Y gracias a eso yo pienso que la novela mejoró, porque tuve que meter una escena de acción mientras los dos personajes recorrían la ciudad para encontrarse, tuve que hacer que se comunicaran. Yo quería que cuando se soltaran esta información fuera algo emotivo, pero claro, no podía ir a un diálogo emotivo, tuve que inventar otras cosas. Y así fue como saqué provecho de la diversidad funcional que presentaba mi personaje. Otros tipos de diversidad, ya lo comento, está la diversidad sexual, el típico, un personaje que le guste, o sea, un personaje lesbiana, un personaje gay, un personaje asexual, un personaje bisexual, lo que queráis. Está también la diversidad biológica, que es que un personaje sea más alto, un personaje sea más bajo, un personaje sea hombre, un personaje sea mujer, un personaje sea negro, un personaje sea blanco. Y por último está la diversidad cultural, que es poner dos personajes que hablen diferentes idiomas o personajes que por ser de donde son, interpreten las cosas de forma diferente. Porque, pensadlo, tenemos una pareja de policías, por ejemplo, y uno es una mujer atea, moderna, feminista, y el otro es un musulmán practicante. Ante una entrevista a un hombre, por ejemplo, que ha sido infiel, van a tomar diferentes puntos de vista. Eso es, por ejemplo, lo que nos lleva a la diversidad cultural. Entonces, es eso, meter diversidad, cualquier tipo de diversidad, nos va a hacer que en muchas ocasiones tengamos que pensar de forma diferente. Y os quiero poner más ejemplos que no sean el mío de la novela, porque me siento súper ridícula con eso. Gone Home, que supongo que es un juego que conoceréis más o menos todos, fue de lo mejor que salió en su año. Es un juego que ya de por sí presenta muchísima diversidad. Primero tiene un personaje principal que es mujer, que eso es algo que solo se sucede en un 25%, y si no 25-27% de las ocasiones, y después tiene un montón de personajes donde no se va a lo obvio, se intenta siempre trabajarlos un poco más. Os pongo un ejemplo: el padre de la familia de la protagonista, cuando llega a casa, es un hombre en el que durante todo el juego se está insinuando que ha sido víctima de abusos sexuales de niño. Y esto, en este caso, es diverso, esto es una inclusión de diversidad, porque en los videojuegos normalmente cuando hay abusos sexuales, cuando hay violación, suele ser siempre hacia las mujeres. Es extraño que sea en el de este hombre, y eso te hace pararte, identificarte y sentirte como el personaje. Por lo menos a mí me lo hizo como jugadora. La madre de la familia es una mujer que está pensando tener un affair. Que sí, las mujeres tienen affair, pero en los videojuegos normalmente los que son los machitos que se tiran a todas las tías o que dejan a sus mujeres son los hombres. Y eso ya hace que veas cosas diferentes que no estás acostumbrado. Pero sobre todo quería detenerme en la hermana de la protagonista, que no es esta es Lonnie, creo que se llama, la hermana se llama Sam, y ella, o sea, la hermana acaba de llegar a un colegio nuevo, no conoce a nadie, y de repente conoce a esta chica. Si en vez de una chica hubiera conocido a un chico, de repente todos nos hubiéramos activado. Ya está, historia de amor. Una chica conoce a un chico, ahora vamos a ver las típicas escenas en las que, bueno, pues le llevé los libros a la clase, bueno, pues me acompañó a la taquilla, jo, qué guay. Pero no porque son dos chicas. Y entonces, simplemente por el hecho de ser dos chicas, el escritor pudo jugar muchísimo con cómo nos presentaba las cosas. Porque ahora en las escenas donde ella se siente confusa sobre su sexualidad, es algo totalmente nuevo, es algo que no has visto, es algo que puede hacer con innovación. Y ya al principio, por ejemplo, tú no sabes si cuando ellas dos se sientan en la cama y escuchan música es porque están enamoradas, porque son dos amigas muy íntimas. Quiero decir, el que sean dos chicas ya tuvo que hacer que nos presentaran una historia de amor diferente. Y a lo mejor pensáis que esto de la diversidad solo se puede aplicar a la historia, pero también se puede aplicar perfectamente a las dinámicas. Porque si pensamos, por ejemplo, en diversidad cultural y tenemos dos personajes que no hablan el mismo idioma, el hacer que se comuniquen puede ser perfectamente una dinámica de un juego. Sobre todo si añadimos, es que además estos dos personajes son, yo qué sé, uno es ruso y otro es estadounidense, y para ellos los símbolos no significan lo mismo. Entonces a lo mejor el personaje estadounidense está diciendo y el ruso está entendiendo, ¿no? Quiero decir, podemos hacer eso como una forma de entretener al jugador, de hacer que se coma la cabeza y que resuelva a lo mejor unos puzzles para que ellos dos se comuniquen. Como muchos de vosotros os encantan las jam, he ido a juegos de jam. Porque cuando no tienes tiempo, cuando tienes que hacer un juego tan rápido, muchas veces no puedes detenerte en una historia. Quieres hacer algo que sea venga, jugamos y se acabó. Pero con diversidad, cosas que en realidad es una dinámica de 5 minutos, puede convertirse en un mensaje y puede convertirse en un juego inolvidable.
El primero, por ejemplo, que os traigo es a Norman Lost Phone, que cuando empieza el juego tú has encontrado un móvil, no sabes de quién es, y pues nada, puedes desbloquear algunas cosas, puedes leer unos mensajes, puedes ver un par de fotos, y el juego es un simple juego de puzzles en el que tenéis que ir explorando el móvil para sacar la contraseña, para entrar en una aplicación. En esa aplicación tenéis que leer nuevos mensajes, del que sacaréis una imagen que os ayudará a encontrar una contraseña numérica. Y el juego así, si se quedara así, al final descubro de quién es el móvil y se acabó, sería muy divertido. Pero el juego guarda una sorpresa. Y es que cuando tú vas leyendo esos mensajes no solo estás sacando las pistas, sino que estás entendiendo que lo que tú pensabas que era un hombre es una mujer transexual. El móvil es de un adolescente transexual que no se lo ha dicho a su familia. Entonces, sí, han sido 10 minutos, pero han sido 10 minutos en el que te han comunicado algo más, en el que no se han parado a jugar. Y eso pasa también, por ejemplo, en Bart. Es un juego que se puede jugar en 3 minutos, 5 si sois torpones como yo. Es un juego precioso en el que os levantáis y estáis en una habitación fantástica, que ole a los diseñadores, y tienes que hacer una serie de cosas típicas de por la mañana. Vas a la cocina, te sirves tu café, vas al salón, recoges unas cosillas que estaban desordenadas, vas a vestirte y entonces descubres que eres una mujer, ¿vale? Puede ser la Bart del título perfectamente, y de repente empiezas a ver cosas que no son tan normales, porque te pones una peluca. Y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero cuando sales por la puerta y vas a mirar el nombre que viene en las cartas de tu casa, ves que hay un nombre de hombre. Y ahí acaba el juego. Si os fijáis, el juego podía ser simplemente explorar una casa preciosa, pero ahora es un juego en el que tú te has comportado, tú has hecho lo mismo que hacemos todos por las mañanas, y has descubierto que esta mujer transexual hace lo que hacemos todos y tiene un mensaje, y es algo tan sencillo que ¿por qué no hacerlo? Porque eso ha hecho que no me haya olvidado del juego. Probablemente si fuera un juego de exploración, como hay tantos, si fuera un juego de andar preciosísimo, lo habría jugado, lo habría disfrutado, pero probablemente lo hubiera olvidado el día siguiente. Lo segundo que puede hacer por vosotros la diversidad es enriquecer el subtexto de tu universo. ¿Qué es el subtexto? El subtexto es lo que se dice junto con el texto, es decir, lo que comunicamos junto con las palabras. Tú puedes tener a dos personajes separados por una mesa y que el hombre le esté diciendo a la mujer, es que te quiero muchísimo, pero tú sabes que si la mujer está así, a lo mejor ella no le quiere tanto, no hace falta que lo diga, lo estamos viendo. Como todos hemos crecido con el lenguaje cinematográfico, todos hemos crecido además jugando a videojuegos, somos especialmente sensibles a este lenguaje, lo captamos aunque no queramos. O sea, aunque tú pienses, pero ¿cómo se va a dar cuenta el jugador de que la mujer, se quiere dar la vuelta al anillo de casada para que no lo vean? La gente se da cuenta porque no somos tontos. Ya se lo diré, se lo digo en mis artículos todos los días a Christopher Nolan, pero os lo digo también a vosotros. No tenéis que explicar las cosas 1000 veces, no hace falta. ¿Y cómo se enriquece el subtexto? Vamos a ver un ejemplo. The Walking Dead. The Walking Dead podría perfectamente tener un protagonista blanco. ¿Por qué no? Porque el cómic tiene un protagonista blanco y la serie tiene un protagonista blanco, que son el mismo, pero da igual. Aquí es otro, y es negro, y es un hombre que se llama Lee. Vamos a la primera escena de Walking Dead. Tenemos a Lee en un coche de policía, lo han apresado, y está allí hablando con el policía. Y tú como jugador, para empezar, eso ya te llama la atención. A ver, mi protagonista es negro. Si tú tienes prejuicios, o sea, si el jugador que está jugando tiene prejuicios, tú no vas quizás no te va a parecer bien que Lee diga que es inocente, porque a lo mejor tú piensas, es que los afroamericanos tienen muchísima criminalidad, a lo mejor es culpable. Eso ya te está diciendo cosas a ti como jugador si eres un racista. Pero vamos a ponernos que no somos racistas, yo quiero creer que no somos aquí ninguno racista. Tenemos a un policía y un afroamericano. Si lo estamos jugando hoy, ¿qué pasa? Que sabemos que hay unas tensiones raciales en Estados Unidos importantes y sabemos que los policías están matando a afroamericanos porque sí. Entonces a lo mejor si te dan 3 opciones, una de las opciones es contestar con amabilidad, señor policía, yo no he hecho nada, y la última de las opciones es decir, me cago en tu puta madre, policía, a lo mejor tú dices, quizás no sea seguro decirle la última frase, quizás. Ahora, si fuéramos blancos, tuviéramos la misma escena, no pensaríamos tanto estas cosas, porque no tenemos constancia de que la policía se esté cargando a tíos blancos. ¿Sabes? Nada más que cambiando la raza, la escena te está contando más cosas. Pongo otro ejemplo. Más adelante en el juego conocemos a un personaje que se llama Kenny, que es
Visualmente, un redneck, un paleto de la América profunda. Lee y Kenny no se llevan muy bien y en la historia te explica, te da razones por las que no se lleven bien, son muy diferentes y se enfrentan a los zombies de forma diferente. Pero la misma escena con un hombre blanco se interpreta como, ¿vale? Se llevan mal porque tienen planes diferentes con respecto a los zombies. Si Lee es negro y Kenny es un redneck, diciendo las mismas cosas, tú estás diciendo, sí, se llevan mal porque tienen planes diferentes y quizá Kenny se lleva mal con él porque es un racista. Entonces eso te está haciendo un poco más rica la interacción entre los personajes. Y lo único que ha hecho es cambiar el color de un diseño. Y en The Walking Dead, además, hay una coprotagonista que es una niña que es negra, se llama Clementine y es la chica esa que veis ahí. Ellos a lo largo de la temporada del juego van a desarrollar una relación paterno-filial. ¿Dónde hemos visto últimamente así una relación paterno-filial importante en videojuegos? En The Last of Us. Y si os fijáis, Joel y Ellie son de la misma raza, igual que Lee y Clementine. Y os podéis preguntar, ¿esto es porque sí? O sea, ¿esto es porque es lo fácil? No, eso es porque como estamos cogiendo el subtexto, nosotros como jugadores vamos a aceptar mejor, a pesar de que en la realidad haya familias de diferentes razas y sean igual de familia que todas las demás, pero nosotros como jugadores vamos a entender mejor esa relación entre padres e hijas si las hijas son de la misma raza. Por eso es importante que no pongáis a la ligera un hombre blanco, sino que penséis si de verdad queréis meter un hombre blanco. Y como antes he puesto un ejemplo de juego de Jam, ahora lo pongo también, este lo conoceréis un poco más algunos porque se hizo en el Málaga Jam, y es God Favors. El juego, o sea, la temática de la Jam era ritual. Y los creadores dijeron, venga, ritual, ritual religioso. Y nos diseñaron a dos sacerdotes griegos con hojas de laurel romana, no sé por qué. Y una vez dijeron, venga, Grecia, sacerdotes, pusieron el automático. Hicieron los dos exactamente iguales. ¿Y qué pasó? Pasó esto. No saben por qué, a lo mejor el juego podía haber tenido más chicha, pero no la tuvo. ¿Qué pasa? Que este juego parece simple, porque es un juego que no tiene nada que contarte. Es un juego que te puedes jugar contra otra persona, os podéis divertir, podéis podéis picar un poquito y se acabó. Pero vamos a pensar un poco diferente, lo que decía de pensar thinking outside the box. ¿Qué pasa si el segundo personaje, en vez de ser exactamente igual, fuera, por ejemplo, uno fuera un sacerdote blanco y otro fuera un sacerdote negro? Pues que a lo mejor nosotros interpretaríamos, porque lo haríamos, creedme, que están peleándose por ejemplo, diferentes religiones. Entonces, ahí hay como más competición. Imaginaros que uno fuera el mismo y otro fuera una mujer. A lo mejor es que están alabando a diferentes dioses. Y eso son cosas que nos estamos construyendo nosotros y funcionan. O simplemente imaginaros que uno fuera muy, muy joven y otro fuera muy, muy viejo. Nos están presentando la lucha entre una antigua religión y una nueva religión. También simplemente van a quitar uno de ellos, la corona de laurel, le ponen otro tipo de gorro y ya está, con eso. Efectivamente, y ¿sabéis qué habría pasado con eso? Que cuando aquí alguien va a jugar al God Favors, le da igual qué personaje coger. Le da igual porque son idénticos. A lo mejor uno dice, bueno, es que a mí me gusta el azul. Pues sí, pues cógetelo, yo voy con el rojo. Pero si todos los personajes diferentes, es lo que os decía de identificarse. La gente se quiere identificar. Entonces, ya el personaje que te cojas te va a importar, ya va a decir, no, yo quiero jugar con la mujer. Yo seguro que jugaba con la mujer. O a lo mejor decían, no, yo quiero jugar con el negro porque me gusta más su ropa. O no, yo quiero jugar con el joven porque tiene un aspecto más simpático. Y ya estás implicando a la gente en tu juego. Ya estás añadiendo un subtexto y estás haciendo tu juego bastante más rico y no irás por el camino de la desesperación. Vale, aumentar la visibilidad. No es lo suyo, no es lo suyo. Hay gente que no le gusta que alguien ponga un personaje femenino para que se hable de ellos. Pero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, vosotros conseguís visibilidad, nosotros los activistas o las feministas o los feministas ganamos representatividad, todo va bien. Pero no solo por eso, por lo que deberíais hacerlo, no solo en ese sentido va a aumentar vuestra visibilidad. Va a aumentar vuestra visibilidad haciendo que más gente quiera jugar. Porque os doy este dato, el 90% de los niños
quiere jugar a videojuegos, está interesado en videojuegos y se divierte jugando a videojuegos. ¿Sabéis cuántos adultos juegan a videojuegos? El 56%. O sea, cuando crecemos, hay gente que deja de jugar. Y directamente lo digo, deja de jugar porque no le interesan los videojuegos. Y no le interesan los videojuegos porque los desarrolladores de videojuegos muchas veces solo pensáis en los desarrolladores de videojuegos y hacéis juegos para desarrolladores. Sí, perdona. Quizás también haya tanta gente mayor que juegue porque digamos que es un poco reciente, a lo mejor los niños de hoy seguirán jugando de mayores. No, pero la estadística, perdona, no lo he dicho, muchas gracias. Esto está hecho en gente menor de 30 años, en gente que ha crecido con videojuegos. O sea, cuando éramos niños, yo tengo amigas, en mi grupo de amigas, que de pequeñas jugaban a la Game Boy y de repente en la adolescencia dejaron de jugar. Ni Game Boy, ni Game Girl, nada. ¿Y por qué dejaron de jugar? Pues dejaron de jugar porque no hacían ningún juego que les interesara, porque vosotros estáis haciendo un producto y ese producto nos tiene que interesar. Os pongo un ejemplo de esto. Son 2 juegos de puzzles. Y tú puedes decir, bueno, es que si te gusta jugar a los puzzles, pues te gustará cualquier tipo de puzzles. Pues no. No, me gustan mucho los puzzles, pero necesito que sea un juego de puzzles que me llame, que me diga algo más allá de vas a resolver puzzles. Entonces habrá personas que les guste más el insight, porque les guste el ambiente siniestro, porque les guste que tengan mucho subtexto, porque este juego es bestial el subtexto que tiene, y habrá gente pues, que le gusten los puzzles en un ambiente más relajado, más colorido, más feliz, y tienen que tener su alternativa. A eso me refiero con la visibilidad. Y por supuesto, meter diversidad hace que llaméis la atención. Os cuento cómo me enteré yo de la existencia de Life is Strange, porque aunque me guste la ciencia ficción muchísimo, aunque me gusten los personajes femeninos, es un juego que se me había pasado un poco, o sea, hace unos años pues se me había pasado bajo el radar. ¿Cómo me enteré? Porque yo era de las que pensaba, joder, estamos haciendo en los videojuegos lo mismo que se está haciendo en las series en el cine. No hay gordos, o sea, a nadie le llama la atención que no haya gordos, porque en la vida real, tío, hay gordos, hay bajitos, hay altos y hay gente de muchísimo... O sea, hay diversidad biológica. Y me pasó un compañero el tráiler de Life is Strange y me dijo que ¿quieres gordos? Toma gordos. Y es que hay. O sea, la protagonista es una mujer, tenemos a personajes que son negros, cuando perfectamente lo podíamos haber hecho en automático y hacerlos blancos, y después, en el fondo, aunque Max sea una chica delgada y bajita, porque después hay otra chica delgada y alta y está bien, hay gente con diversidad corporal, no cuesta nada hacerlo, pero ya te digo que en este caso fue lo que hizo que yo me enterara de la existencia del juego. Y estoy seguro de que si hacéis un juego donde se ve un ciego, aunque sea un personaje secundario, hay alguien que va a decir, hostia tío, que en este juego hay un ciego. Y a lo mejor se lo pasa a alguien que esté interesado en ese tipo. O, hostia, es que en este juego hay... no sé, una mujer con hijabi, pues a lo mejor a alguien le llama eso la atención y a lo mejor eso anima a la gente a jugar. Vale, respecto a lo de visibilidad, para que veáis cómo de verdad llama la atención la diferencia, he cogido 4 covers de 4 juegos. No quería que me dijerais que los cojo con maldad y tal, así que he ido hacia diseño realista. He intentado que la cover tenga más o menos la misma paleta de colores, grises, un poco de rojo, azules, colores oscuros, brillantes. He intentado que tengan al protagonista en un plano más o menos largo, que lo tenga en el centro y que el nombre del juego, he intentado que esté en el centro, aunque ya vemos que el de Assassin's Creed no. Pero lo he intentado. Imaginaos que no conocéis ninguno de estos juegos. Sois una persona que lleva... ¿Disculpa? Sí. Sí. Bueno, ¿qué me importa? Imagina que no conocemos ninguno de estos juegos. Somos una persona que de chicos jugábamos a la Game Boy y nos flipaba y de repente dejamos de jugar. Y vamos ahí a comprar un juego. Y normalmente no nos vamos, como no estamos en el mundillo, no nos vamos a meter en internet para buscar estos juegos, no vamos a muchas veces manejar bien el Steam. Vamos a ir a un game o vamos a ir a una Snap y vemos estos juegos. ¿Cuál os llama más la atención? Personalmente, y nada más que porque es diferente, a mí el último. Porque si os fijáis, los 3 primeros juegos, al fin y al cabo, tienen un hombre fuertecito, en una pose que sugiere violencia, ya sea porque tenga un arma, ya sea porque tiene una actitud de acción, que además este hombre nos oculta la cara, porque lo importante al fin y al cabo no es sus sentimientos o quién sea él, lo importante son sus acciones y sus acciones son la violencia.
Y después tenemos el último. Ya llama la atención porque es... Disculpa. Es malvada, ¿eh? Porque en Assassin's Creed hay dos versiones en que la protagonista es mujer. Ya, pero no sabes cuál te va a... He elegido la que el protagonista es hombre. En el Assassin's Creed ya se han creado dos versiones en que las protagonistas, la de Londres, hermano y hermana, en que hay protagonistas femeninas. Efectivamente, no es un ataque contra el Assassin's Creed. Ya he dicho que vamos a fingir que no conocemos los juegos. Si hubieras cogido, por ejemplo, cualquiera de los tres Assassin's Creed, donde la protagonista es femenina... Pero lo que quería deciros no es un ataque hacia que sea mujer o no sea mujer. Quería covers que fueran similares visualmente, en paleta de colores, en la posición en plano del protagonista. Quería que las letras estuvieran más o menos en el centro junto con el plano americano. Quiero decir, he mirado cosas, no he ido a detalle, he buscado más en rango de colores, posición del protagonista, diseño de portada. Pero, como has dicho, es cierto. Aún así, si yo viera, porque esta cover existe, quiero decir, no la he hecho yo aquí para la charla. Es posible que tú entres a una FNAC y te encuentres estas tres covers, porque puede pasar. Y personalmente me llama, pero no solo porque sea mujer, vamos a poner, venga, vamos a quitar que sea mujer. Me llama la última portada, ¿sabéis por qué? Primero porque no sugiere violencia. Efectivamente, no sé quién la ha dicho, pero se le ve la cara. Esa portada ya me está... Gracias. Esa portada ya me está diciendo... No importa lo que hago, no importa que tenga aquí 2 pistolas, no importa que pueda patearte la cara, importa quién soy yo, me está vendiendo un personaje. Y hay gente a la que nos gustan las historias, que nos interesa conocer a tu personaje, y ahí está el personaje. Estoy segura que aunque fuera hombre, si se le viera la cara, el hecho de que se le vea la cara ya es algo diferente. Aunque también os digo una cosa, estoy segura de que si fuera hombre, los diseñadores se hubieran puesto el chip automático y no se le vería la cara, y hubieran... aunque sea sugerido un poco de violencia, aunque sea por mirarte un poco de refilón. Porque cuando se diseña con hombres siempre se intenta dejar claro su masculinidad en forma de violencia. Eso también es sugerente al tipo de público que va también. Porque si tú le pones, por ejemplo, un niño de 16 años, eso ni lo va a coger ni siquiera. Ahora, si tú lo pones el otro, vamos a hablar la mirada a la rutina y todo esto, el niño de 16 años que quiere ya la neurona rebotando por todos lados va a coger el asesino. Claro, pero es lo que os decía de ganar visibilidad, tenéis que hacer juegos para todo. Cuando tú pones en Google... Perdona. En referencia a ese comentario, yo creo que somos nosotros los primeros que estamos prejuzgando que quieren eso, porque a lo mejor no es eso, y en cualquier caso, el otro 50% son chicas, las que quizás no quieren eso, pero quizás también sí. Evidentemente. Pero no todos los chicos tienen que buscar la violencia o tienen que preferirla siempre. Es exactamente lo que pienso. ¿Perdón? Vale, si no os importa, hablamos de esto después cuando termine la charla, lo siento. Vale, ¿qué pasa con la diversidad? Básicamente lo que he dicho, os evita pensar en automático porque el pensar en automático os va a llevar a usar clichés. Os va desde el diseño, desde la construcción de personajes, desde cómo va la historia, y os va a llevar al final a recurrir a tropos. Os va a llevar a recurrir a tropos. Porque, a ver cómo lo explico. Si tú pones a un tío blanco y tienes una escena en la que hay tensión, inevitablemente vais a pensar, es que el tío le puede pegar. Y le puede pegar. Pero a lo mejor si vuestro personaje es... vamos a poner un tío blanco, pero es muy delgado, es muy bajito, no es musculoso. Vais a tener que resolver esa escena dialogando o yendo a otros sitios. La diversidad hace que pensemos en nuestros personajes como personajes y no como en cosas. Y eso va tanto para los personajes femeninos como para los masculinos. Muchas veces pensamos que son cosas y hacemos con ellos lo primero que estamos acostumbrados a ver, en vez de hacer con ellos lo que nosotros queremos hacer. ¿Puedes repetir eso último? Sí, perdona, es que hablo muy deprisa. El caso que meter diversidad hace que veamos a nuestros personajes como personas y no como cosas. Y el verlos como personas hace que como autores tengamos un cierto control sobre ellos, que nosotros que nosotros podamos decidir qué hacemos con esos personajes, en vez de usar un tropo con ellos tengamos que hacer lo que hemos visto 1000 veces hacer. ¿Saben por qué por ejemplo, creamos un personaje musulmán y si es un de guerra vamos a ponerlo como un terrorista? ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto cientos de veces, porque si necesitamos un terrorista y lo estamos haciendo en el 2016, vamos a poner un musulmán. Si creamos una princesa, muchas veces de forma automática decimos, y la secuestran. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto.
vamos a crear cosas diferentes, vamos a pensar nuestros personajes como personas. Y así, pues eso, evitaremos los tropos, evitaremos los clichés y haremos un juego mucho más rico, mucho más interesante y que llamará la atención de mucha gente que estoy convencida que está deseando jugar. Y eso es todo. Gracias a todos. Y ahora sí, el momento, si tenéis preguntas. O sea que... ¡Jo, ahora nada, qué casualidad, ¿eh? No, perdón. Dime. No sé quién va primero. Quien sea. Venga, empieza tú, porque alguien tiene que empezar. Que me llama la atención lo que has dicho, de en plan de cuando hay una princesa y tal, siempre buscamos en plan el muchacho, el hombre que va a rescatar, etcétera, etcétera. Que lo que pasa es que hemos visto conforme avanzando el tiempo, que de repente viene Nintendo y te da una nota en la boca diciendo, no, saco el Super Princess Peach y ala. Ya no nos encanta. Entonces, sí es verdad que entendemos eso, pero también se nota el avance que ha habido en videojuegos en forma de diversidad. Y es cierto, había un avance, pero para que haya este avance tenemos que ser conscientes muchas veces de que no estamos metiendo diversidad. Quiero decir, como desarrolladores, de forma activa tenéis que identificar que vuestro juego no es diverso y de forma activa evitar caer en tropos, en clichés y usar a la princesa como alguien de esos. Pero evidentemente hay avance, pero tiene que haber mucho avance, ¿eh? Porque os repito que solo hay un 20%, o sea, no, perdón, es un 81% de protagonistas son hombres blancos, cuando son antropomorfos. O sea, hace falta más cosillas. ¿Quién más iba a preguntar? Lo siento. ¿Sabías? Creo que la charla, el tema de la diversidad se ha hablado sobre todo orientado al personaje. En plan, venga, el típico hombre, el cliché blanco, no sé qué. Pero creo que viene también en relación al contexto en el que está. Por ejemplo, ese hombre blanco, si está por ejemplo, en un país, Marruecos, por ejemplo, es él el diferente. Pero aunque sigue siendo ese mismo personaje hombre blanco, sí. Va en relación al contexto. O al contrario, si por ejemplo el videojuego va por completo en un país árabe, todos son marroquíes, pues, ningún problema. O sea, que viven la vida normal, ahí nadie se diferencia de nadie, pero siguen siendo, o sea, hemos cambiado ahora el personaje, pero no hay diversidad, porque todos son iguales. No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque si resulta que lo que hay es un abuso de historias de hombres blancos, y te explico, ¿no te parece ridículo? El otro día, por ejemplo, estaban en la tele Resident Evil, la película, y estamos en Japón, en una base en Japón, y todos están hablando inglés porque hay ahí un tío inglés. Y me dijo él precisamente, qué educados todos los japoneses, aprendiendo inglés por el tío americano. Lo que pasa es que también hay que dejar a que sea la cultura la que cuente su historia, porque a ti no se te ocurre, por ejemplo, si estamos en un instituto americano y el protagonista tiene que ser por fuerza un hombre, no se te ocurre poner a un hombre japonés. Entonces, ¿por qué ambientar tu historia en Marruecos y poner a un hombre blanco? ¿Por qué no estamos ya hartos de las historias de hombre blanco? Quizá nos interese ver cómo culturalmente Marruecos afecta a un marroquí, porque yo sé cómo afecta a un blanco ya. Sí, vaya, que lo que falta realmente es el hecho de diversidad, que haya una diferencia clara en el videojuego. Pero no, o sea, falta de cultura, digamos, lo que hay, ¿no? Falta de que siempre se orienta todo lo comparativo a lo occidental, ¿no? Siempre... Claro, pero no es dentro del videojuego solo. Quiero decir, no es en el universo que ha creado ese videojuego, es en el universo de los videojuegos. Que haya diversidad para jugar, que si yo quiero jugar con una chica o mandar un emoji que tenga el pelo pelirrojo porque me identifico más, exista y yo tenga la posibilidad. No es tanto como si mi juego pasa en Japón, que el protagonista no sea japonés va a ser diferente, sino que se cuenten historias de otras personas, bajo el punto de vista de otras personas, que es también algo importante que se hace poco. Yo no sé cómo sentiría un japonés ser un soldado japonés, pero sé perfectamente cómo siente un blanco del medio oeste americano ir a la Segunda Guerra Mundial. Eso es algo que yo lo tengo súper interiorizado, como si lo hubiera vivido. Entonces, pues, por ahí va un poco. Creo que el tiempo irá cambiando. Lo mismo al principio de los libros, cuando empezaron los libros de caballería, muchos libros nada más eran de caballería.
Y poco a poco todo eso se ha ido cambiando en cuanto la gente se cachondeaba con sacaba un género que se cachondeaba que llevaría, como puede ser el Quijote, pues sacó luego más género y va la sociedad cambiando cuando lee los libros en sí mismos. Pero el problema que me estás diciendo es que otra vez me estás contando la historia bajo el punto de vista del hombre, porque las novelas no las inventaron los hombres ni contaban al final la historia de caballería. La inventaron las mujeres, era un género para mujeres, de hecho, la novela era lo peor, era para incultos, porque la escribían mujeres. Y ¿qué pasa? Que entonces que llegaron los hombres y hicieron todo el tiempo lo mismo, y nos enseñaron que esas son las historias verdaderas, que las novelas que valen la pena las han escrito hombres y son historias de hombres. Pero sin embargo, la novela ya la había inventado la mujer mucho antes, pero se tapó. Eso es lo que no podemos dejar que pase con los videojuegos. No podemos dejar que sean los hombres los que hagan historias de hombres como si fuera lo único que queremos escuchar, como si fuera lo único que merece la pena venderse, porque no es así. Buenas. ¿Crees que existe también diversidad de clases? En plan, de clase baja, clase en los videojuegos. No. Pienso que los desarrolladores sois un poco ombliguistas y creáis personajes e historias que os identifiquen a vosotros, desarrolladores, chicos de clase media, blancos, occidentales, y ya está. Deberíamos ver muchísimas cosas más, sí. No lo he mencionado porque he sido un poco nerviosa, ¿sabéis? Y me he saltado partes de la charla, pero gracias por mencionarlo porque sí, también falta diversidad de clase. Sí, 4. Lo he dicho después. Que lo he metido bien, he hecho como... Bueno, buena y una preguntilla. ¿Usted cree que la visibilidad podría destacar más en un juego que, por ejemplo, sus mecánicas? Por ejemplo, es que muchas veces destaca más el nombre de la empresa que la visibilidad, o por ejemplo, su mecánica a la visibilidad. Es decir, yo ahora mismo lo primero que se me ha ocurrido al hablar del tema de visibilidad es Overwatch, un ejemplo. Hay de todo tipo. Ya. ¿Qué pasa? Que destaca más el nombre de la empresa que el pensar qué personajes tiene, por ejemplo. Y también, otro que tiene que ver con las mecánicas, cualquier juego de tipo de lucha. Hay hombres, hay mujeres, ya esté más o menos esterilizada, bueno. Ya, pero destaca más su mecánica que su visibilidad, el cómo se ve si hay más mujeres o más hombres. Ahí entonces debería pensar que la visibilidad podría destacar más que su forma, o sea, su estilo de juego, o el nombre de la empresa o cualquier cosa. A ver, yo lo que... No, pienso que tienes razón. Pero estoy hablando para desarrolladores independientes que no tienen un nombre detrás potente que vaya a hacer que vuestro juego... Yo que sé, que la gente esté esperando el tráiler en Twitter como agua de mayo. Estoy intentando hablar para gente que va a hacer un juego, por ejemplo, una jam, o va a hacer un juego pequeño a lo largo de un año y quiere que los que tenemos que escribir de esos juegos los juguemos y los recordemos. Y para jugarlo y recordarlo lo que yo necesito es ver algo diferente. Porque no quiero ver otro juego que sea jugador contra jugador y sean los dos muñequitos iguales y lo único que me cuente es cómo pegamos patadas y cómo pegamos puñetazos. La mecánica está ahí, ya la he probado, pero si a esa mecánica, como lo que decía del God Favor, le añades algo que yo pueda percibir, o sea, aquí me está hablando de una lucha de clases, por ejemplo, es el tío de la iglesia rica y un pordiosero. Por lo menos ahí me está intentando aportar algo más que esa mecánica a la que ya he jugado. Pero ya les digo, esto lo digo yo como redactora. Tampoco... Ahí llego. Yo tenía una pregunta sobre la diapositiva en la que se veían las 4 portadas de los juegos. Sí. Si puedes ponerla. No puedo. Vale, da igual, ¿no? No tiene mayor importancia. Simplemente quería hacer un comentario sobre que Assassin's Creed y Black Ops la cara no se le veía o se veía muy poquito. Ahí, perdón, justo. Ahí está. No pasa nada. En Beyond Two Souls sí que se le ve mucho, pero en Uncharted también se le ve un poco y al personaje ya lo conocemos, así que también intenta transmitir algo, aunque igualmente Beyond Two Souls quizás sea un poco más llamativo. Dijo que le gusta pensar como que no Efectivamente. Entonces, al ver tú, imagínate que ves de primera ese juego, ¿cuál te llama más? Sí, no. Quitando, obviamente, porque tú ya... Pero también depende de lo que busques. Hay comentarios que han estado cuando han estado diciendo eso, pero se nos ha olvidado el pensar que es la primera vez que vamos a comprar el juego. Claro, yo lo único que quería dejar claro con esta diapositiva es que aquí tenemos, aparte de que conozcáis los juegos y tengáis vuestras propias preferencias,
Aquí tenemos 3 juegos donde 3 portadas nos están diciendo exactamente el mismo mensaje, el mensaje que tú percibes al mirarlo. Y el mensaje es, el protagonista de este juego es un hombre que va a usar la violencia y la acción ante ciertas situaciones, que está bien si eso os gusta, a mí también me gusta, ¿sabéis? Pero el mensaje que yo recibo es el mismo y lo podría interpretar, si no supiera de videojuegos, como estos 3 son el mismo juego. Mientras tanto, la última portada lo que me está diciendo es, este juego destaca porque su protagonista es mucho más importante como persona, porque le veo la cara y esa cara no me está diciendo voy a ir de hostias contra los malos, esa cara a lo mejor me está diciendo que tiene un problema o que necesita ayuda, la cara es un poco más confusa, no es agresiva. ¿No puedes decir que te vea la pena por la actriz que es? Por supuesto es por eso, o sea, sí, es porque es Ellen Page y todos conocemos a Ellen Page y la amamos porque es fantástica, pero me remito a lo mismo, vamos a fingir que no conocemos. Yo solo quería con esto hacer demostraros que el mensaje de las 6 primeras portadas es el mismo. O sea, si tú no conoces es el mismo. Pero también han usado a una actriz precisamente porque querían hacer hincapié en el personaje. Yo quería también hacer más una observación y apoyar un poco la charla, porque me parece que una de las riquezas más fuertes que tiene el videojuego es precisamente el que te pone en la piel de otra persona. O sea, ¿qué gracia tiene meterte siempre en la misma piel del mismo personaje? Y creo que ahora más que nunca nos hace falta el ser capaces de ver las cosas desde la perspectiva de una persona diferente a nosotros, para aceptar la realidad que tenemos ahora mismo, con todo, con la representación cultural, de género, sexual, racial. Me parece súper importante la representación. Es que eso es así, mirad, a día de hoy juegan el mismo porcentaje de hombres que de mujeres. El mismo porcentaje, exactamente, es idéntico. Pero siempre, si los protagonistas no están a la par, siempre las mujeres vamos a tener que ceder y entenderos a vosotros, pero vosotros no vais a entender a la mujer. Después quejáis, joder, tío, ¿en qué piensan las mujeres? Pues lo sabríais si jugar a videojuegos con mujeres, tío. No sé. No, pero es una broma, simplemente es eso, es que hay que meterse la piel todo el mundo. Sí, no sé quién más. Tienes que ver, por ejemplo, aquí en España, a nivel de España y Europa, tenemos una concepción de videojuegos de eso. El tío blanco, violento, que va solucionando las cosas. Por ponerte un ejemplo que vi hace un par de años, el Call of Duty, una de las versiones del Modern Warfare, son los americanos y los europeos contra los rusos. Sí. Ese juego en Rusia no terminó de triunfar. ¿Por qué? Porque los malos eran los rusos. Cogió un estudio ruso y creó la versión contraria. En la versión contraria eran los alemanes los que invadían Rusia y pegaron un pelotazo. Entonces, el juego va orientado al mercado en que tú vas, porque yo comprendo que, por ejemplo, el Call of Duty a nivel de China, de Corea, no le va a llamar la atención igual que nos la llama a nosotros. En el tema de los árabes, de los musulmanes, vamos a llamarlos musulmanes que será mejor, tú te planteas que sí, que los musulmanes son terroristas, pero tú ahora plantéate que, por ejemplo, en Siria o en Irak, los que están luchando contra el Estado Islámico son musulmanes, son sirios, también son musulmanes. Entonces, nadie se plantea en decir, oye, vamos a hacer un juego en el que nos ponemos de parte de uno u otro bando. Entonces, el tema de la diversidad está muy bien si tú tienes la capacidad de decir, voy a vender mi juego a nivel mundial con algo diferente o lo voy a adaptar de forma diferente. Pero si tú dices, voy a vender mi juego en España, el protagonista de tu juego no va a ser un aborigen australiano. Pero me lo estás diciendo eso, fíjate, llamaría la atención. pero me lo estás diciendo como hombre blanco que no te quieres identificar con otras cosas. Yo me identifico con otras cosas. Yo soy perfectamente capaz de identificarme con un tío más alto que yo, más fuerte que yo, más violento que yo que pega tiros. Un ejemplo que le llama la atención a mis sobrinos. Por ejemplo, cuando yo juego a Saints Row, sí, el personaje que yo me creé en el Saints Row, te reto a que me digas qué era. A que imagines qué podría ser. Pues uno de los personajes que yo creé era una tía de piel negra y con el pelo afro. ¿Por qué? Porque cuando a mí me dio la opción de crear el personaje,
pues será por tema sexual, lo que tú quieras. A mí me llama más la atención ver cómo se movía la tía a ver cómo se mueve un tío que estuviera todo cuadrado. Y llega un momento en que me choca, porque una de las misiones son que la tía o el tío protagonista va a enrollarse con señoritas de la calle, por no decir. Y entonces choca, pero claro, es que a ellos les resulta raro y dice, oye, ¿tú por qué te has creado una mujer como personaje? Porque a mí me gusta más ver cómo es la mujer que ver a un tío todo cachas cuadrado. Precisamente me parece que uno de los motivos por el que necesitamos diversidad es por lo que has visto, porque me gustaría que los hombres fuerais capaces de meteros en la mente de una mujer y no solo verla, no solo disfrutar por cómo se mueve. A mí lo que me gustaría es que vosotros sintierais que la tía no es algo a lo que, por ejemplo, en un juego violan a tu novia y tú lo sufres como, ¡oh, tío, es que es mi novia! Sino que penséis que ahí hay una mujer que está sufriendo una agresión por ir a un tropo de hacerle daño a una mujer para afectar a un hombre. Quizás si la protagonista fuera esa mujer y tú tuvieras que identificarte, porque los videojuegos hacen que nos identifiquemos con esa mujer, entonces no disfrutarías, como disfruto viéndola, sino que dirías, joder, las mujeres son personas que sufren. Y eso lo mismo podría hacer con cualquier persona. Si yo tuviera que jugar como un alemán nazi que está haciendo barbaridades, me metería en la piel de ese alemán nazi y podría decir, por un lado, estoy jugando y soy una nazi, y por otro lado decir, y soy Marta y no estoy de acuerdo con estas cosas. Porque como redactora cultural pienso que la cultura está ahí para abrir nuestra mente y para generar empatía, para hacernos mejor personas. Y si los videojuegos siempre son lo mismo, no lo van a conseguir. Y aparte se van a hacer todos igual y van a ser todos pues un poco mierda. Ya no solamente que la mujer sufre, porque los hombres y mujeres sufren, pero los juegos y las películas se muestran como que siempre tienen que ser una actitud de típico hombre fuerte, que no tiene sentimientos, pero no solo de mujer o hombre, sino también pasa en la mujer. Sí, por supuesto. Es algo que no estamos acostumbrados a ver, de que un hombre se muestre como tal. Claro, yo quiero ver a los hombres sufrir por una agresión sexual, no quiero ver, entendedme, quiero que... ¡Madre de mi vida! A ver, yo quiero que la violencia no se diferencie por sexo. Yo quiero ver a un hombre que lo violan y sufre, y yo me identifico con él y lo sufriré igual que él, y quiero a una mujer que en vez de violar le da una paliza y se levanta y dice, sí, pues ahora te vas a cagar, mamón. ¿Qué? Lo hay, pero lo tiene que haber más, porque vemos en cualquier producto que cuando se quiere hacer daño a una mujer se recurre al sexo y cuando se quiere hacer daño a un hombre se recurre a los golpes. Hay excepciones, por supuesto que hay excepciones, si no hubiera excepciones yo sería una visionaria de la literatura, pero debería haberlos más. Y por eso pienso que tiene que haber diversidad, para que haya de todo, para que no nos acostumbremos que se viola a una mujer y solo se viola a una mujer y se pega a un hombre y solo se pega a un hombre. Vamos a ver todo. No sé quién va. Yo tenía una pregunta. Si todo el mundo fuera tolerante y no se fijara en el color de una persona en cuanto a cómo la va a tratar, entonces la diversidad con la que nosotros estamos jugando se perdería mucho, ¿no? A ver, porque no estaría la situación de que el musulmán es terrorista, el negro lo va a matar la policía o cosas del estilo. Claro, no sería necesario meter diversidad porque la diversidad estaría ahí si fuéramos una sociedad utópicamente tolerante, pero es que no lo somos. Y para crearla... Por supuesto. Claro, es lo que te quiero decir. Evidentemente, si no fuéramos machistas, por ejemplo, a los tíos les daría igual jugar con una mujer que con un hombre. Pero 100% igual, ni os gustaría por un motivo ni por otro. Sería, bueno, pues este protagonista es mujer y es una mujer. Pero como no es así, quizás podemos no solo usarlo para reivindicar, sino usarlo a nuestro favor, para sorprender, para contar otro tipo de historia y para ganar visibilidad. Y también tenía otra preguntita corta. Comentaste que como el 80% de los adolescentes juegan, pero solo el 56% de los adultos, en torno a 30 años o un poquito más. O sea, niños, no adolescentes. O sea, el 90% de los niños juegan, pero los adultos el 56%. ¿Crees que se podría crear un juego que a lo mejor por sus mecánicas o visualmente fuera atractivo para los niños, pero tuviera una historia que fuera subtexto, que no fuera meterla forzada, como comentabas antes con Christopher Nolan, que pudiera ser también atractivo para los adultos, en plan un juego que incluyera todo? Estoy segura, en animación, en series de animación se está haciendo. Ahí está, no sé, Hora de Aventuras, por ejemplo, es una serie que pueden disfrutar los niños, tiene una historia que pueden comprender, pero hay un montón de subtexto para los adultos. Y en los videojuegos, 100% seguro que se puede hacer también. Vamos a hacer la última pregunta, ¿vale? Vale.
De todas maneras, he visto, por ejemplo, las consolas, por ejemplo, estas portátiles, la Nintendo 3DS, te da la opción de crearte tu propio avatar cuando te cruzas. La gente se intercambia el avatar y simplemente va viendo. La gente, yo tengo un avatar totalmente descuadrado, totalmente. Tiene los ojos literalmente en el aire, las cejas lo tengo tan bajo que parece que tiene 4 bigotes el muñeco, o sea, lo tengo lo más horrible posible. Y toda la gente lo que hace es intentarse reproducirse su propia cara. Es más bien que la gente intenta buscar un juego que se identifique entre ellos mismos. No intenta experimentar otras identificaciones fuera de sí mismo. Es más bien egoísmo, es más bien que no saben que tienen una libertad para buscar una expresión distinta. Vuelvo a lo que decía al principio, al estudio que mencionaba. Los videojuegos son tan inmersivos, tan inmersivos, y nosotros estamos tan deseando vivir la aventura en nuestras carnes, que cuando tenemos oportunidad, por ejemplo en los Sims, de hacer un personaje, la mayoría tendemos a hacernos a nosotros mismos más atractivos. Eso es destructivo para nuestra autoestima. Eso está comprobado por múltiples estudios que os enviaré por si queréis poner en la página web, son muy interesantes. Pero sí, la gente quiere vivir la aventura en sus carnes, la gente quiere ser y la gente se siente más cómoda jugando con su propio cuerpo. Pero, como no puede ser siempre, no todos los juegos nos pueden dejar... O sea, hay juegos que por su historia nos tienen que dar un personaje con un físico y con una personalidad ya hecho. En ese momento, la diversidad es un arma a nuestro favor. Y la gente, si tú le das el personaje y el personaje es creíble y el personaje tiene algo que te enganche, la gente yo estoy segura que se identifica, pero hay que currarse un poco. Bueno, yo incluso algunos juegos te ponen peso de jugador y empiezo a darle la marca para adelante y ya no puedo... En los Sims, por ejemplo. 120 kilos, yo no peso 120 kilos, que casi peso todo. Y no, le falta barba totalmente. No puedo... Pero... sí. Pero vamos, eso, los Sims tiene ese componente destructivo. Y no sé, si alguien tiene más preguntas. No sé. Si alguien tiene más preguntas, lo vamos a hacer en la comida, ¿no?